llegó Ramón junto a mi hijo, que es estudiante de esta universidad, a contarnos la historia que tenían, que hacía mucho tiempo que no estaban consiguiendo apoyo para poder, como ven, estoy emocionado. Eh, para poder visibilizar la problemática que tenían todos nuestros héroes, a los que nosotros sí consideramos héroes. Pero lo que más me impresionó es que Ramón Garcés, que él cuenta con una historia riquísima, personal, que para muchos inclusive dentro de su ámbito es leyenda, porque con 18 años y con pocos días de instrucción terminó manejando una batería antiaérea y hasta se da el hecho de que ha bajado un Harrier. Él juega de antihéroe, esta cosa no la cuenta, pero nos las han contado, diríamos, muchos de sus compañeros. O una historia, diríamos, feliz, como es la historia de amor detrás de la barbarie, ¿no? Que todos nos acordamos en aquella época cuando las colegialas de 17, 18 años enviaban las cartas con los chocolates o con los abrigos para que los chicos estuvieran protegidos. Y en una de esas historias resulta que él se queda con una carta y, casualmente, esa carta es de Roxana, quien hoy es su mujer y tienen un matrimonio de 30 años de convivencia. Entonces, lo que más nos sorprendió a nosotros fue que Ramón no quería contar, digamos, corriendo su ego, lejos de todo narcisismo, su historia personal, sino solamente visibilizar la problemática de todos aquellos compañeros que por el estrés postraumático de la guerra se suicidaron en los tiempos, desde esos 34 años que pasaron hasta esta parte. Así que lo único que pude hacer es tomar, diríamos, el proyecto, conformar un equipo de trabajo que realmente quisiera dejar legado, que realmente entendiera de la misma forma que los hemos abandonado, que realmente no los hemos reconocido. Convocamos al director Diego Lápiz, que se cuenta aquí presente, a Tadeo Verdasco, al director de fotografía español José Mejías, y bueno, nos pusimos a trabajar. No tenemos que agradecer muchos apoyos porque no los hemos tenido, diríamos. No agradecemos a Mecenazgo Cultural, no agradecemos a Cultura, no agradecemos a La Nación, no agradecemos a las grandes fundaciones culturales porque nadie escuchó. Esto se conformó y se armó desde el amor y desde el reconocimiento a nuestros héroes. Así que, bueno, es muy emocionante estar también en este lugar porque, bueno, aquí estudia mi hijo junto a Ramón y, bueno, fueron ellos los mentores de que podamos hacer esto. Así que les agradezco por estar y que, bueno, que puedan propagar y que esto se siga sabiendo para que, como decía Felipe, no se desmalvinice, no se olvide de ellos y que envuelve no solamente a lo que a mí me afectó, que era el caso de los conscriptos, ¿no? Porque es muy difícil. Yo tengo 4 hijos en todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, no pueden quizás ponerse en los zapatos de esos chicos de 18 años que fueron extirpados de sus hogares, llevados a lo que era fuera del continente, porque no sabían realmente ni siquiera qué era lo que iban a defender, y que tuvieron que enfrentarse a semejante barbarie. Y fundamentalmente el entorno, ¿no? Las familias, inclusive uno que a veces se cree, los argentinos somos mucho de hacer el chiste, de las ironías, uno mismo puede haber contribuido haciendo chistes sobre los gurkas y diríamos, los han tratado de come ovejas, no han pensado realmente a esa edad lo que fue salir, diríamos, de su hogar, de sus estudios, de sus carreras, ir a defender, diríamos, nuestra patria. Así que les agradezco mucho por estar aquí y ojalá muchos proyectos en el futuro puedan tener que ver con esto y que, bueno, los puedan honrar como lo estamos haciendo todos aquí. Muy bien, continuando con esta gran noche de análisis, de reflexiones y de emociones, por supuesto, invitamos al escenario a Nora Rinaldi, psicóloga, esposa de Eduardo Ortuondo, actor de la película y también excombatiente de Malvinas. Fuerte el aplauso para recibirla. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estoy bastante emocionada y nerviosa de estar aquí.
y voy a tratar de decir algunas palabras. Un poco entender esto del estrés postraumático, que es un trastorno, que es una condición psicofísica grave que se presenta con frecuencia después de algún suceso aterrador, que hace que la persona que ha sobrevivido ese suceso tenga pensamientos y recuerdos persistentes. Fueron los veteranos de guerra quienes primero despertaron la atención pública hacia este tipo de trastorno, denominado en ese entonces neurosis de guerra. La probabilidad de padecer este trastorno depende de la gravedad y duración del suceso, la persistencia en el tiempo, ¿no? El estrés postraumático presenta una variedad muy grande de síntomas. No quiere decir que todos lo padezcan y que todos tengan este tipo de síntomas, pero en alguna medida muchos de ellos sí, según la personalidad de cada uno y la exposición que ha tenido y la resolución psíquica que han tenido. La guerra deja secuelas en la mayoría de quienes experimentan tanta violencia y en mayor o menor intensidad. Además de trastornos, hay diversas cuestiones que continúan dañando su salud física y mental, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la violencia familiar, la diabetes, enfermedades cardíacas y trastornos del sueño. Desde 1982 se produjeron alrededor de 500 suicidios de excombatientes argentinos. No hay estadísticas oficiales, pero se supone que murieron muchos más y no fueron registrados como suicidios porque no existen cartas existentes al respecto. En los excombatientes, como en otras víctimas de violencia social o familiar extrema, el omnipresente temor a la muerte y a diversos encuentros violentos sobrepasan los sentimientos básicos que previamente podían tener antes en una comunidad organizada, tales como los sentimientos de seguridad, invulnerabilidad y mortalidad. El síndrome de estrés postraumática que presentan los excombatientes los muestra tristes, temblorosos en muchas ocasiones y con reapariciones constantes sobre la muerte, los hechos traumáticos que han vivido. Durante los años que le siguieron a la Guerra de Malvinas, pocos fueron los excombatientes tratados y contenidos por psicólogos y psiquiatras especialistas en el estrés postraumático. La mayoría de las ayudas se brindaron de forma privada o ya ha pasado mucho tiempo, décadas, directamente por los municipios en coordinación con los centros de veteranos de guerras. Debemos saber que las personas que tienen este tipo de trastornos son más susceptibles que otras a sufrir trastornos de ansiedad, de depresión y así como también mayor tendencia al abuso de todo este tipo de drogas y adicciones. La ayuda de compañeros, amigos y familiares puede parecer muy pequeña, pero es muy importante para estas circunstancias. Estos gestos simples ayudan a construir los cimientos sobre lo que puede recuperar su equilibrio en la vida. Yo como esposa, me emociona, hace 30 años, estoy al lado de Eduardo. En el 2017 van a ser 30 años. Hemos pasado por muchas situaciones y yo creo que para mí hay 4 pilares esenciales para ayudar al combatiente y que tienen que ver, son míos más allá de experiencia de vida, ¿no? Que tienen que ver con la contención, la escucha, el afecto y el reconocimiento. Cuando digo contención y escucha es en aquellos momentos que necesita ser escuchado ante algo que quiere expresar de Malvinas, sobre todo en el periodo que sucedió, estar ahí acompañando todo el tiempo y poniendo el oído para escuchar lo que quiere expresar, sin tratar de bloquear estos sentimientos. Es muy importante. Cuando digo afecto, bueno, el afecto se lo demostramos a ellos de todas las maneras, desde una comida, desde un abrazo, desde lo que fuere. Y cuando digo reconocimiento me refiero a un reconocimiento constante, diario, que necesita y que reclama el veterano de Malvinas. Por un lado tenemos el famoso reconocimiento que piden en el periodo del 2 de abril hasta junio, que es
el periodo de la gesta, donde ellos siempre piden un reclamo al pueblo, un reclamo de reconocimiento al Estado. Yo hablo de uno más allá, que es los 365 días del año, que es cuando constantemente necesitan el reconocimiento, que piden a gritos pero que no lo dicen, que es de la existencia humana, del ser en el mundo, de estar acá. Entonces nos piden constantemente. Y para poder invitarlos a ver nuevamente la película, centrados en la problemática, voy a definir acotado, según el manual de diagnósticos de trastornos mentales, lo que es el estrés postraumático. Y entonces dice que toda persona que ha sido expuesta a un suceso traumático durante un tiempo determinado prolongado y que ha peligrado su integridad física, así como también ha respondido con miedo, indefensión y horror, son dos circunstancias que genera, que se basa en el estrés postraumático. Y fundamentalmente cuando se habla de horror y miedo es porque el psiquismo, nosotros, cuando tenemos situaciones muy violentas donde peligra nuestra vida o alguien que está a nuestro alrededor, el psiquismo se invade de tanta energía temerosa que responde con una indefensión ante eso. Y es eso lo que no se puede asimilar, es eso lo que prolonga en el tiempo y es eso lo que produce este estrés. Y los excombatientes tuvieron mucho tiempo ante la muerte, ¿no? En un peligro constante. Esto da como resultado acontecimientos de constante reexperimentar. Son recuerdos recurrentes, sueños recurrentes, malestar psicológico, respuestas fisiológicas internas y externas. Estos también produce evitación. Más de algún veterano lo que hace es evitar pasar por algún lugar, estar con alguna persona, evitar toda situación de lugar y sentimientos que lo lleve al recuerdo traumático de la guerra. Tienen a veces incapacidad para recordar algunos hechos traumáticos, a veces pierden el interés por cosas que antes se les eran sumamente significativas. Tienen muchas veces sensación de distanciamiento, limitación en la capacidad afectiva, muchos temen enamorarse, sensación de acortamiento del futuro, piensan que para qué estudiar, casarse, tener hijos, para qué si la vida está muy corta, en cualquier momento se les va. También tienen dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultades de concentración, están en una vigilancia constante, hipervigilancia, como si estuviesen constantemente en guardia, respuesta de alarma exagerada ante ciertas situaciones, quizás magnifican un problema que otro diría, no es una pavada para ponerse así. Bueno, ellos lo viven de esa manera, con un gran desborde muchas veces ante una situación problemática, un duelo, una muerte, cualquier otro tipo de emoción fuerte. Lo que nosotros vivimos como una emoción fuerte, ellos lo viven como algo mucho más fuerte. Se desmaneja esa situación. Con todas estas cosas, yo quisiera invitarlos a ver nuevamente la película y a ver si pueden ahora, ya teniendo estos síntomas, poder centrar la problemática. Nada más. Muchas gracias.